Hola y bienvenidos a esta exposición sobre mecánica de fluidos, primera parte, estática de fluidos. Mi nombre es Carlos Caballero y como siempre esta es una exposición basada en las secciones primera, segunda y tercera del capítulo 14 del libro de Física Universitaria de Sears y Szymanski. Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil. Por tanto, esta no tiene la capacidad de sostener en forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenido. Ahora exploraremos los conceptos de densidad, presión y flotación. Una propiedad importante de cualquier material es su densidad, definida como su masa por unidad de volumen. Por tanto, sus unidades serán el kilogramo por metro cúbico. Podemos ver los valores de densidad para algunas sustancias. El material más denso que puede encontrarse en la Tierra es el osmio, con un valor de 22.59 gramos por centímetro cúbico. También existen objetos astronómicos exóticos cuya densidad es casi inimaginable, como las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones. Se denomina gravedad específica, o mejor llamada densidad relativa de un material, a la razón entre su densidad y la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando la densidad del material varía de un punto a otro, la fórmula de la densidad representa la densidad media de un material. Anteriormente se discutió sobre el concepto de presión cuando hablamos de deformación volumétrica. Cuando un fluido, ya sea líquido o gaseoso, se encuentra en reposo, este ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto. La presión P es la razón entre la fuerza perpendicular y el área, cuyas unidades en el sistema internacional son los pascales. Es posible deducir una relación general entre la presión P en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura h. La fuerza F en este punto es igual a la masa del fluido por la gravedad. Luego, reemplazamos la masa por el valor de la densidad multiplicado por el volumen del fluido. Y finalmente, reemplazamos el valor del volumen por el producto del área por la altura. Suponiendo que la densidad del fluido y la gravedad son constantes, podemos ver que la presión, igual a la fuerza perpendicular sobre el área, es el producto de la densidad, la gravedad y la altura. La presión es la misma en cualquier sitio sobre un plano horizontal a la profundidad h. Si consideramos el valor de la presión sobre la superficie, entonces hallamos que la presión en un fluido de densidad uniforme es igual al valor de la presión en la superficie, más el producto de la densidad, la gravedad y la altura. Por tanto, si se aumenta la presión en la superficie, la presión P a cualquier profundidad aumentará exactamente en la misma cantidad. Este hecho fue enunciado en 1653 por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la siguiente frase: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Adicionalmente, existen dos conceptos comúnmente utilizados. Cuando la presión se mide en relación con un vacío perfecto, se denomina presión absoluta, mientras que cuando se mide en relación con la presión atmosférica, este es denominado presión manométrica. Es común que los manómetros registren el valor 0 cuando están abiertos a la atmósfera. Por tanto, las presiones son positivas si están por encima de la presión atmosférica y negativas si están por debajo. Por último, se verá el concepto de flotación, que es el fenómeno que mantiene un cuerpo en la superficie cuando éste posee menos densidad que la del fluido. El principio de Arquímedes dice: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. La fuerza descrita en este principio se denomina fuerza de flotación. Ahora realizaremos algunos ejercicios relacionados con estos conceptos. Ahora vamos a resolver un ejercicio referente a densidad, que es el 14.7. ¿Qué dice? Un tubo cilíndrico hueco de cobre mide 1.5 metros de longitud.
tiene un diámetro exterior de 3.5 centímetros. Y un diámetro interior de 2.5. ¿Cuánto pesa? Cobre. Entonces, conocemos la densidad del cobre y conocemos las dimensiones de la forma. Entonces podemos usar la ecuación. Densidad igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa por volumen. Y el volumen sería igual al volumen grande menos el volumen pequeño. Entonces, la densidad del cobre es 8.9 por 10 al 3. Y el volumen de un cilindro es igual a pi r cuadrado por h. Entonces, la masa va a ser igual a rho pi r exterior h menos pi r interior. Factorizamos componentes, queda r que resulta ser 8.9 h
801, 400 pi, lo que es equivalente a 6.29 kilogramos. Entonces nos preguntan cuánto pesa. ¿Qué es la fuerza? W M por G, que sería igual a 61.65 newtons. Ahora vamos a resolver un problema de la sección de presión en un fluido, el número 1423. Que dice así: un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newtons y tiene un diámetro de 30 centímetros. Flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es de 0.850 gramos sobre centímetro cúbico. El cilindro de aceite mide 75 centímetros. De alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. Inciso A. Calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Inciso B. Ahora suponga que alguien coloca un peso de 83 newtons. En la parte superior del disco de madera. Pero el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera. ¿Cuál es el cambio de presión? En la base del aceite y a la mitad de la columna del aceite.
Bueno, este es un problema sobre presión y nos pregunta primeramente cuánto es la presión manométrica por debajo del disco. Podemos usar la fórmula de la presión es igual a la fuerza sobre el área. En este punto, todo lo que está por encima es lo que ejerce la fuerza. En este caso, 45 newtons del disco sobre el área. El área es igual a pi r al cuadrado. Entonces la presión en A es igual a $636.32 Pascal. El inciso B nos dice que hay una fuerza que se ejerce por encima del disco. Y nos piden hallar el cambio de presión, tanto en la base del recipiente como en el centro. Pero sabemos que, según la ley de Pascal, la presión ejercida se va a distribuir sin cambios a todas partes. Por tanto, el incremento de presión va a ser igual al incremento de fuerza sobre el área. Que es igual a 83 newtons pi n cuadrado. Este sería el incremento de presión una vez puesto el peso encima. Para finalizar, resolveremos un ejercicio sobre la sección de flotación, que es número 1431. Que dice así: un bloque cúbico de madera de 10 centímetros
Por lado, flota en el interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior de 0.50 centímetros. La densidad del aceite es de 790 . Inciso A. ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Inciso B. ¿Y en la cara inferior? Inciso C. ¿Qué masa y densidad tiene el bloque? Bueno, para el inciso A necesitamos calcular el valor de la presión para esta parte de aquí que es la que cubre la presión. Esto es agua y esto es aceite. Por tanto sabemos P es igual a PO menos densidad, gravedad, altura. P menos PO es la presión manométrica en ese punto. Es igual a la densidad del aceite, que es 790 por la gravedad por la altura. Que sabiendo que esto es 10 centímetros, sería igual a 1.5. Esto es igual a 116.13 Pascal. Para calcular la presión manométrica por debajo del cubo, necesitamos, siendo dos líquidos diferentes, calcular la presión de la parte de aceite y la presión de la parte del agua. Por tanto,
será igual a del aceite y altura. Más densidad del agua, la gravedad, la altura. Sabemos que la densidad del agua determina el agua metro cúbico. Por tanto, esto es 900. Para hallar la masa del bloque, y su densidad, necesitamos hacer un diagrama de Colpolliver. Entonces tenemos la fuerza que ejerce hacia arriba y hacia abajo, a partir de los puntos que están encima y debajo del bloque de presión. Sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Y también tenemos la energía. Por tanto podemos decir que al ser un cuerpo en equilibrio, todas las fuerzas dan cero. Quiere decir que la presión en el punto B multiplicado por el área menos la presión en el punto A multiplicado por el área es igual a la masa del bloque por la gravedad. Es igual a la masa. Conocemos los dos puntos de presión, este y este. Necesitamos el área del bloque, que es igual a 10 por 10 centímetros cuadrados. Tenemos la gravedad. Entonces podemos calcular la masa.
Esto es igual a 0.8215 kilogramos. Por tanto, la densidad sobre la masa sobre el volumen es igual a 10 centímetros cúbicos. $821.5. Esa sería la densidad, la masa del objeto.